Hola, ¿cómo están? Continuando con el tema de vectores, tenemos dos problemas por el método gráfico. El primer problema dice lo siguiente: en la figura 1 determinar el vector resultante en términos del vector C. Tenemos esta gráfica que tiene tres vectores A, B y C, pero tenemos que expresar la resultante en función del vector C. Lo que tenemos que hacer es tratar de acomodar un vector a continuación del primero, uno a continuación del otro, de tal manera que el origen de la resultante coincida con el origen del primer vector. Eso es muy importante. En este punto, mira, este es el punto de origen. Los tres vectores coinciden con el mismo punto de origen, pero nosotros tenemos que hacer de que en un vector a continuación tiene que estar el otro, para que el origen de la resultante coincida. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mover los vectores. Tenemos aquí el vector B, tenemos el vector A, pero tenemos que colocar a continuación del otro. Podemos mover a la derecha, pero sin cambiar su sentido. Y esta, mira, para que coincida el origen del vector resultante con el primer vector. Han coincidido sus orígenes. Este es el vector A. Como no hay cambio de sentido, sigue siendo vector A. Ahora, ¿a qué es igual la resultante? La resultante es igual, el vector resultante es igual a la sumatoria de todos los vectores del sistema. Vector A más vector B más el vector C. Entonces, por otra parte, vemos que ya la resultante es A más B más C. Por otra parte, vemos que C, el origen de C coincide con el origen del primer vector. Por tanto, se puede sumar esto. Vector C es igual a ¿qué? Es igual a los dos vectores. B más A. O también, si lo ordenamos, va a ser A más B. Y si esta es la ecuación número 1, esta es la ecuación número 2, reemplazando 2 en 1, ¿qué tenemos? Reemplazando 2 en 1, R es igual, A más B aquí es igual, A más B es igual a C. Por otra parte, más C, que es esta. Por tanto, el vector resultante será igual a 2 veces el vector C. Y esta es la solución. Vamos al siguiente. En la figura 2, hallar el vector resultante en términos de C. Resultante, ya hemos dicho hace rato, el vector resultante será igual a la sumatoria de todos los vectores. Vector A más vector B más vector C más vector D más vector E y más vector F más vector F. Por otra parte, mira, A, el vector A es esta. A continuación de A está B. Y a continuación de B está C. Y a continuación de C llega al mismo punto. Cuando sucede esto, todos los vectores forman un sistema cerrado. Esos vectores son igual a 0. Es decir, es 0 la suma del vector A, del vector B, del vector C y el vector D. Y si reemplazamos a 1, esta es nuestra ecuación número 1, esta es nuestra ecuación número 2, y si reemplazamos 2 en 1, tenemos que R, toda esta va a ser igual a 0. Simplemente nos quedaría el vector E más F. Porque hay un detalle, tenemos que expresar en función del vector C, pero aquí nuestra resultante vamos a expresar en función de E y F. Entonces me voy a fijar en el vector E y F. ¿Qué es lo que está sucediendo? E y empieza de aquí, de este punto de origen. Llega ahí. A continuación de F está esta, el vector F. A continuación de E está el vector F. Pero ¿qué es igual a C? Fíjate, esta C lo podemos trasladar aquí, más o menos. A ver, graficaremos por aquí. Este es el vector E. A continuación del vector E se encuentra el vector F. Ahí está. Y el vector C lo podemos trasladar, es el mismo tamaño que esta. Ahí. Es decir, el origen de C ha coincidido justamente con
el origen del vector E. Entonces podemos decir que C, a ver, antes podemos decir que E y F también es igual a C. Como nos pedía expresar la resultante en función de C, decimos que la resultante, el vector resultante es igual a E más F, o también es igual a C. Entonces, sí o sí en el resultado tendría que haber la letra C. Finalmente, tenemos aquí un sistema de vectores dados los vectores A, B, A y B. Aquí está A, aquí tenemos B. Y el paralelo OMNP, OMPN, expresar los siguientes vectores en función de A y B. ¿Cuáles? Tenemos que OP, MP, PN y NM. Tenemos que expresar en función de los vectores A y B. Eso dice. Tenemos que funcionar, tenemos que expresar en función de A y B. Nos fijaremos en el vector OP. OP se encuentra en esta dirección, ¿no? Es una diagonal así. Esta es el vector OP. Aquí lo llamaré OP. Fíjate que resulta de este vector. Y aquí podemos traerlo el vector A. Fíjate, el vector A está con un sentido hacia arriba. Podemos moverlo. Aquí lo acomodamos el vector B. A ver, está mal esto. Horizontalmente. Ahí. El vector B. Y el vector A, sin cambiar su sentido, podemos acomodarlo ahí. Y este es el vector A. Entonces, como vemos, el resultado de OP va a ser igual a la suma de B. Esto es A. Este es el vector A. De B más A, o A más B. Porque el origen de OP coincide con el origen del primer vector. Entonces, podemos decir que es B más A, B más A, o también A más B. Ya. A más B. Vamos al siguiente. MP. MP se encuentra en esta dirección, que es su paralelo a ON, pero ON es B. Es decir, MP es equivalente al vector B. PN. PN. PN es igual a A, pero fíjate que PN empieza de P, el punto de origen, y termina en N. Sin embargo, la A está al revés, al contrario. Empieza de 0 y termine hacia arriba, de abajo hacia arriba, el otro de abajo. Entonces, para que sea igual a A, que tendríamos que, porque tenemos que expresar en función de A y B, tendríamos que cambiar de sentido. Tenemos que cambiar el sentido. Y al cambiar de sentido, se agrega el signo negativo. Menos A. NM. NM se encuentra en esta posición. ¿Cómo expresamos en función de A y B? Fíjate. Nos interesa su origen. ¿Cuál es esta? Hemos dicho que el origen del vector resultante debe coincidir con el origen del primer vector. Entonces sí o sí está que cambiar de sentido. Es decir, si el vector está ahí, el vector M es esta es N. Esta tiene que estar, el vector B tiene que estar hacia la izquierda. Hemos cambiado. Y como hemos cambiado, cambia también su signo. Y el vector A mantiene, porque a continuación del otro. De tal manera que el origen de la resultante coincida con el origen del primer vector. Y los otros vectores tienen que estar acomodados uno a continuación del otro. Entonces NM es igual a menos B más A. Menos B más A. Eso es todo por hoy. Espero que les haya servido la clase. Nos vemos la siguiente. Gracias.